Hola, hola, ¿qué tal? Seguimos por acá con una entrega más de la serie Programando con C Sharp, un nuevo video tutorial donde estamos viendo todo lo que es el tema relacionado a Entity Framework, ¿verdad? Que es como ya lo estuvimos analizando, es una herramienta que nos ayuda a hacer esa conexión entre nuestras aplicaciones, en este caso las aplicaciones de tipo Windows Form, y nuestra base de datos, que en este caso es una base de datos en SQL Server. Bueno, quien les habla, él les saluda al profesor Mauricio Vargas del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago. eh, y vamos a continuar entonces, como les decía, con la cuarta entrega de esta serie de la introducción a Entity Framework, ¿verdad? Una aplicación hecha mediante Windows Form. Ya hemos explicado entonces lo que es el método, ¿verdad? De extracción y conexión de datos Lambda y también el método LINQ, ¿verdad? Para extraer y mostrar los datos en un Data Grid View. Ahora vamos a continuar entonces trabajando con nuestro formulario y vamos a ver la forma en que por medio de nuestro formulario y con ayuda de Entity Framework, nosotros podemos ya no solo extraer y mostrar los datos a través del Data Grid View, sino que vamos a poder incluso insertar datos. O sea, ya no vamos a ir en un solo sentido de extraer datos y mostrarlos, sino que vamos a ingresar datos, insertar datos en nuestra tabla estudiante, en nuestra base de datos. Entonces vamos al Visual Studio para ver cómo es que se logra hacer esto. Bueno, estamos aquí entonces en nuestro formulario. Entonces recordemos que vamos a hacer un poquito más grande esto, muy rápidamente. Vamos a agregar entonces unos text, perdón, unos textbox, ¿verdad? Bueno, unos labels primero. Vamos a agregar unas etiquetas. Ya sabemos cómo es que se hacen. Nada de esto voy a explicarlo porque si usted no sabe qué estamos haciendo, pues verifique unos 15 videos atrás para acá y se va a enterar de qué estoy hablando. Ok, aquí vamos a ponerle el rótulo, nombre, ¿sí? Vamos a agregar otro label más, ¿verdad? Pero le vamos a poner entonces eh, primer apellido, ¿cierto? Y luego vamos a volver a copiar y luego vamos a ponerle a este segundo apellido. Nombre, bueno, y nos falta, bueno, sí, nada más eso es porque el otro es el ID, pero ese es autonumérico, ¿verdad? Recordemos. Y básicamente, bueno, y vamos a agregar un un botón, por aquí vamos a colocarlo, este botón, y a este botón le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner btn agregar y le vamos a cambiar la leyenda y en la leyenda vamos a ponerle que este es agregar, ¿cierto? Bueno, ya todo esto sabemos cómo hacerlo porque para eso ya explicamos en muchos videos atrás cómo es que se trabajan los formularios. Entonces, por aquí vamos a agregar este txt, vamos a ponerle txt nombre y este otro vamos a agregarlo y este otro vamos a hacer esto un poquito más abajo para alinearlo bien, guapo. Le vamos a poner entonces txt ap1 y se va a llamar txt ap2 ap2.
Listo, ya tenemos listo nuestro formulario. Básicamente todavía no hace gran cosa, no hace nada nuestro formulario, pero pronto vamos a programar lo que nuestro formulario debería de hacer. Entonces vamos a irnos a nuestro botón agregar y vamos a ir al handler de nuestro botón agregar. Le damos doble clic y aquí ya estamos en el handler entonces de nuestro botón de agregar y vamos a programar, ¿verdad? Entonces, como ya eh, lo vimos anteriormente en las anteriores entregas, aquí vamos a programar un evento, el evento del botón agregar. Entonces habilito mi Entity Framework, ¿verdad? Con la palabra reservada using, ya eso lo vimos, ¿verdad? Entonces ya con esto habilito el Entity Framework y genero mi contexto, que aquí lo tengo, nada más voy a aprovechar entonces y genero mi contexto. Ahí está, nada más copy paste, eso mismo porque vamos a trabajar siempre con la misma base de datos, o sea, vamos a trabajar siempre en el mismo contexto que venimos trabajando. Y ahora voy a hacer mi objeto del tipo de la clase o de la tabla donde quiero hacer mis inserciones, ¿verdad? Entonces vamos a crear nuestra instancia, ¿verdad? De estudiante, le voy a poner, qué sé yo, eh, estudiante, es igual, aquí estoy generando una instancia de una clase, lo que ya hemos explicado muchísimas veces, ¿verdad? Esto, repito, no tiene que extrañarnos qué es lo que estoy haciendo yo aquí, generando una instancia del tipo de la clase o objeto, ¿verdad? Un objeto, perdón, de la clase estudiante, que es la tabla a su vez, ¿verdad? De SQL, ¿sí? Estudiantes, ¿sí? De donde yo voy a hacer las inserciones. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y ya aquí, ¿verdad? Voy a utilizar los campos que creé en el formulario, los campos que yo creé en el formulario para enviarle los datos a mi tabla estudiante. ¿Verdad? ¿Cuál? En este caso, mi estudiante, primero ¿qué? Primero el nombre del estudiante, que ese dato, ¿verdad? Está en el TXT o va a estar en el TXT nombre estudiante punto text. Entonces, lo que el usuario, ¿verdad? Lo que el usuario ingrese en el TXT nombre, por eso le puse TXT nombre, ¿sí? Eso va a ir en la propiedad de mi objeto, mi estudiante, en la propiedad nombre estudiante, lo que sería lo mismo en el caso de la tabla, en el campo non estudiante. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, voy a hacer lo mismo con los otros dos campos, ¿verdad? Con el apellido 1, que esto va a ser igual, ¿verdad? Al txt ap1.text. Y aquí nada más el control C, control V, aquí sería el segundo apellido. Y ya entonces tengo listo para capturar los datos desde mi interfaz, enviarlos, ¿verdad? A la base de datos por medio del contexto que yo creé, ¿verdad? Por medio de Entity Framework, ¿sí? Puedo ya capturar los datos. Todavía no los he enviado, todavía me falta hacer algo más, pero ya tengo los datos aquí capturados, ya tengo mi contexto en el cual voy a trabajar, ¿verdad? Creado, ¿sí? Ya tengo la conexión, por decirlo así. Entonces ahora vamos a hacer una línea del agregado del objeto, ¿verdad? Vamos a hacer un agregado del objeto. ¿Del objeto qué? Del objeto estudiante. Vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a agregar ese objeto y el parámetro es la instancia creada de estudiante. Pero aquí todavía no he hecho el insert, ¿verdad? No he hecho todavía el insert. Esta línea básicamente hace como preparar la consulta, ¿verdad? Pero todavía no he hecho el insert. Y
¿qué debo de agregar entonces para que se haga ese update adecuadamente? El save change, set save change, ¿verdad? Este es el método que finalmente va a ser mi insert en la base, en la tabla que yo estoy trabajando, de acuerdo al contexto que yo estoy creado, en la tabla de estudiantes, ¿verdad? ¿Sí? Ahí es donde finalmente con esta línea es donde van a ser capturados esos datos. Ok, entonces, bueno, otro cambio que hice, perdón, no es recomendable, ¿verdad? Eh, Cargar todo directamente, ¿verdad? La conexión, el contexto, el link, el lambda y todo esto que yo hice, es mejor, ¿verdad? Crear un método, ¿verdad? Que tiene que ser private void, yo le llamo cargar datos y simple y sencillamente lo que hice fue que todo lo que hicimos anteriormente en el form, ¿verdad? En el evento form, ¿sí? Creé este método y le di copiar y pegar ahí. Y además, algo ya necesario es a la hora de mostrar los datos y cargarlos, agregar el toList, ¿verdad? El toList al final para que no nos dé un error ahí cuando va a generar los datos. Esto era lo que estaba en el evento form, ¿verdad? A la hora de recordemos entonces que el evento va a llamar a cargar datos. Lo mismo aquí, el botón, una vez que yo haya cargado los datos, lo que expliqué anteriormente, llamo al método cargar datos, ¿sí? Para que me refresque, o sea, me refresque eh, la, la inserción que yo acabo de hacer y me muestre en la tabla nuevamente me la muestre, pero ahora sí, refrescada con el nuevo dato que yo acabo de insertar en la tabla. Entonces recuerden lo que había hecho antes, ¿verdad? Directamente aquí en el load, ¿verdad? Del form, creé un método, carga datos, ¿verdad? Private void, carga datos, copiar, pegar y simple y sencillamente a esta instrucción le puse el método toList para que me cargue una lista de datos de una colección. Eso fue todo lo que hice. Bueno, vamos a probar esto. A ver qué tal. Entonces, ok, aquí está el cargadatos y vamos a poner entonces aquí, qué sé yo, Carlos López eh, Martínez. ¿Sí? Carlos López Martínez. Yo lo voy a agregar y se me refresca. Se me refresca, ¿verdad? Porque llamo en el botón agregar al método, ¿verdad? Cargar datos y vea que aquí está Carlos López Martínez. Bueno, este es un ejemplo sencillo, ¿verdad? De los principios más básicos de lo que es Entity Framework, ¿verdad? Hemos utilizado para el evento de hacer la conexión eh, el método lambda y el método LinkQ, ¿verdad? Ambos los utilizamos. En este caso, eso lo explicamos también cómo cargar el Entity Framework, ¿verdad? Este, a, a mi proyecto de Windows 4. Y bueno, vamos a dejar este video tutorial por acá. Iniciaremos próximamente una nueva serie eh, pero ya vamos a empezar a trabajar siempre, todo es acumulativo, vamos a seguir trabajando ahora lo que ya hemos aprendido en interfaces gráficas, lo que ya hemos aprendido en Entity Framework, más todo lo que hemos aprendido en C# y vamos a cerrar eh, totalmente ya esta serie de videotutoriales mediante un concepto de programación por capas. Entonces les voy a explicar qué es el modelo de capas. ¿Por qué? Porque el modelo de programación por capas, vamos a tener una capa para el modelo de datos, ¿sí? Una capa para el modelo, para todo lo que es la capa de negocios y otra capa para lo que es la interfaz del usuario. Entonces vamos a entender bien cómo es que interactúan esas tres capas, ¿verdad? Aunado a todo lo anterior que hemos visto,
vamos a hacer una aplicación en Windows Form, ¿verdad? Vamos a conectarla a una base de datos, vamos a hacer una serie de reglas de negocios y vamos a hacer una capa de datos, ¿verdad? Una capa de datos utilizando para todo ello Entity Framework, ¿verdad? Entonces, esa va a ser nuestra próxima serie de videotutoriales. Espérenlo, ¿verdad? Porque además es el cierre ya de, de esta serie de Programando con C#, que ya se nos extendió bastante. Tomen en cuenta que ya vamos por los 89 biotutoriales. No sé si vamos a llegar a los 100, pero le vamos a andar cerca de 100 biotutoriales. Aquella persona que tenga conocimientos básicos, mínimos de programación, si sigue esta serie desde el video tutorial número 1 hasta el último que vamos a hacer, ya puede programar su aplicacioncita totalmente funcional, ¿verdad? En un entorno gráfico con acceso a datos permanentes, o sea, guardar sus datos, registrar sus datos en una base de datos, incluso eliminarlos, actualizarlos, que eso es lo que vamos a hacer en las próximas entregas. Así que nos vemos entonces en las próximas entregas de Programando con C#. Tengan ustedes una excelente tarde.